Vamos a montar nuestro driver PWM con transistor MOSFET en una protoboard. Es muy sencillo, solo tienes que prestar mucha atención a dónde va cada cosa y colocarlo todo con cuidado siguiendo el diagrama. Si tienes cualquier duda, puedes también apoyarte en el esquema. Tienes también mucha más información, detalles y actualizaciones en mi blog, en emariete.com. Aquí tenemos el transistor MOSFET, el diodo, la resistencia, unos puentes, el ventilador y unos cables que nos ayudarán a montarlo. Empezamos por el transistor. Colócalo en las columnas 11, 12 y 13 de la placa. Presta atención al orden de las patas del MOSFET para que sea como este. Seguimos con este puente, que va del negativo a la columna 13. Vamos a poner también el puente del positivo, que va entre el positivo y la columna 11. Ponemos el diodo, doblando sus patas a la distancia aproximada que vamos a necesitar. Si queremos, podemos hacer sus patas un poco más cortas. Tenemos que tener mucho cuidado de que el cátodo, la raya del diodo, esté hacia abajo y lo ponemos en la columna 11. Vamos a poner la resistencia. Doblamos sus patas hacia abajo, podemos cortarlas un poco si queremos y la ponemos en la columna 13. Y ahora ponemos el cable de vuelta de resistencia entre la 12 y la 16. Vamos a poner en la columna 12 un cable donde vendrá la señal PWM del microprocesador. Aquí está, pata central del transistor. Por último, vamos a conectar el ventilador. Como el ventilador que tengo tiene un conector de este tipo, voy a utilizar estos cables para conectarlo fácilmente a la placa. Tenemos que poner el negativo en la línea 11 y el positivo en la línea de positivo. Es todo. Hemos terminado el montaje. Todo está montado y aquí tenemos la entrada de señal PWM para conectarlo donde queramos. Ya tenemos nuestro montaje terminado. Ahora vamos a probarlo. Para eso voy a utilizar esta placa que tiene una salida de 5 voltios y otra de 3,3. La voy a poner aquí, ¿vale? Entonces este carril son 5 voltios y este otro de aquí son 3,3 voltios. Voy a alimentar la placa con mi fuente de alimentación. Ahí está. Y ahora mismo tiene tensión y no ha explotado nada. O sea que está hasta ahora bien. Vamos a probar si metiendo 3,3 voltios por la entrada de PWM se mueve el ventilador. Para eso voy a dar la vuelta al ventilador, que tiene por detrás una pegatina para que sea más sencillo ver si está girando. Y aplico 3,3 voltios. Y ahí está, moviéndose. Perfecto. Nuestro circuito está funcionando. Entonces podemos pasar a hacer algunas pruebas, medidas y comprobaciones. Vamos allá. Ahora que hemos probado el circuito y funciona correctamente, llega el momento de hacer algunas mediciones. Para hacerlas te pongo en pantalla el multímetro y la primera medición que vamos a hacer es la corriente en el gate, en la compuerta del MOSFET, para ver cuánto está consumiendo. Para hacer esa comprobación voy a intercalar el multímetro en la señal PWM que va directamente a la puerta del MOSFET. Para eso voy a poner este cablecillo aquí y de esa forma puedo intercalar el multímetro entre estas dos puntas. Una aquí y otra aquí. Perfecto, ya lo tengo en medio y ahora lo pongo en marcha y vamos a ver cuánto consume. Ahí está, 328 microamperios, prácticamente nada, 0,3 amperios de consumo. Estupendo. ¿Recuerdas que cuando medimos el transistor BJT, el de toda la vida, en un circuito equivalente a este, estaba consumiendo entre 4 y 8 miliamperios dependiendo de la configuración? Pues aquí demostramos que el MOSFET consume muchísimo menos. Solamente ahí ya tenemos un ahorro muy importante. Para poder pasar a la siguiente medida, volvemos a dejar esto como estaba, quitamos el cable que hemos intercalado y volvemos a poner la señal de PWM directa a 3,3 voltios. Vamos a medir la intensidad en el drenador o drain del MOSFET. En otras palabras, la corriente que está pasando por el ventilador. Para eso vamos a intercalar el multímetro en el cable del positivo.
Aquí lo tenemos. Está el multímetro en medio del cable del positivo al ventilador y la salida del ventilador va directamente al drenador del MOSFET. Vamos a encenderlo y ahí lo tenemos. Unos 140 miliamperios aproximadamente, de los que la inmensa mayoría están pasando entre drain y source, entre el drenador y la fuente. De acuerdo, vamos a apagarlo. Lo dejamos tal y como estaba y podemos pasar a la siguiente medida. Lo siguiente que vamos a hacer son las medidas con la señal PWM, como hicimos antes con el transistor BJT. Las medidas de PWM las vamos a hacer con un generador de funciones. Te lo pongo en pantalla, ahí lo tienes. Vale, como ves, tenemos una señal de 25 kHz con una amplitud de 3,3 voltios, un ciclo de trabajo del 99,9% y un offset de 1,65%, que el offset vale para que esa señal de 3,3 voltios no vaya entre positivo y negativo, más 1,65 y menos 1,65, sino que vaya, la desplacemos 1,65 voltios hacia arriba y vaya de 0 a 3,3 voltios. Aquí puedes ver cómo muevo la señal arriba y abajo respecto al 0 y aunque siempre tenga 3,3 voltios de amplitud, va cambiando respecto al 0. Por ejemplo, ahora mismo, cuando la pongo en 1,65, se está moviendo entre 0 voltios y 3,3, pero si la pongo en el 0, se está moviendo entre menos 1,65 voltios y más 1,65 voltios. Siempre 3,3, pero moviéndose respecto al 0. Bien, en estas pinzas tenemos la salida PWM del instrumento. Vamos a conectarlas al negativo y a la entrada de PWM. O sea, aquí le estamos metiendo la señal a nuestro circuito. Y lo ponemos en marcha. Ahí está. El ventilador se está moviendo porque tenemos una señal del 99,9%, el ciclo de trabajo. Vamos a empezar a bajarlo. Ahí está al 89,9%. Ya el ventilador va más despacio. 79,9%. El ventilador va más despacio aún. 69,9%. Ahí el ventilador va bastante más despacio. No hace absolutamente nada de ruido. 59,9%. 49,9% y el ventilador se sigue moviendo muy despacio, pero se está moviendo. Voy a bajarlo más. Vale, ahí ya se para. En el 40% se para. Subo al 50, no llega a arrancar al ponerlo al 50, pero ahí al 60 empieza a funcionar. Y hacia abajo se para, no se para al 50%, sí se para al 40%, no arranca al 50%, sí arranca al 60%. O sea, está funcionando mejor este circuito desde un punto de vista de control PWM que el que construimos antes con el transistor BJT de toda la vida. Vamos a comprobar ahora el ajuste fino. En el 55% sigue funcionando, al 50% sigue funcionando, seguimos bajando. Ahí el ventilador va a saltitos. Vale, ahí arranca. O sea, arranca desde parado al 60% aproximadamente, se puede bajar hasta el 50% aproximadamente, ya cuando están por debajo del 50% empieza a dar problemas. Pero hasta el 50% se puede bajar sin problema. Y una vez que está parado, en el 60% vamos a intentarlo varias veces. Vale, en el 60% arranca siempre. O sea, ahí tenemos la seguridad de que está arrancando. Perfecto. Si te ha gustado este vídeo, te pido un favor. Suscríbete al canal, pulsa la campanita, dale al like, deja un comentario. Es la única forma que tengo de saber que estos vídeos te gustan y de esa forma me motivarás a seguir haciendo otros vídeos como este. Muchas gracias. Hasta pronto.